¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto servirles aquí por medio de este medio. Bienvenidos nuevamente aquí a Respuestas Bíblicas. Vamos a tratar de responder algunas de las inquietudes con respecto a diferentes preguntas que han tenido de temas bíblicos, cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia, de este tipo de información. Y espero que esto les pueda servir de ayuda en alguna u otra forma para que puedan llegar a conocer mejor acerca de la palabra de Dios y conocer mejor acerca de quién es Cristo. Si pueden ayudar en oración y comenzamos. Padre Santo, Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de poder bendecir, Señor, a todas las personas que están aquí escuchando este video. Y llévame con tu espíritu para que puedas, Señor, explicar estas preguntas, aclarar estas dudas, Señor, de la mejor forma y que las personas puedan entender más acerca de quién eres tú por medio de tu palabra. Gracias te doy por cada uno de aquellos individuos que están viendo este video. Bendícelos grandemente a sus familias, Señor, y sobre todo con tu presencia en sus vidas para que puedan glorificar tu nombre en todo lo que hacen. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que me hicieron dentro de unos grupos de vida y fue una pregunta muy interesante en la cual me gustaría aclarar en varios detalles. Y la pregunta trata acerca de qué significa que es un pasaje bíblico descriptivo en lugar de prescriptivo. Yo siempre he hecho referencia acerca de que es un pasaje bíblico descriptivo y prescriptivo y he tratado de aclarar cada vez que hago un discipulado o clases la diferencia entre poder estudiar la Biblia de una forma descriptiva y una forma prescriptiva y entender cuando lees la Biblia qué es lo que estás leyendo. Al estudiar la Biblia es importante determinar si un versículo o un pasaje es descriptivo, y quiero que entiendan, descriptivo viene a ser como narrativo, como que relata una historia, describe una situación, o prescriptivo, que viene a ser imagínate como que se fuera una prescripción médica. Cuando tú vas a la farmacia y te dan una medicina y te dan una prescripción acerca de cómo tienes que tomarla y los pasos, los días y las horas que tienes que tomarla, viene a ser una prescripción. Entonces, intenta hacer la idea con respecto a esta palabra, con respecto a prescriptivo. Cuando lees un pasaje en la Biblia que significa prescriptivo, es decir, que te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar, cómo tienes que comportarte. Entonces, en la Biblia vas a encontrar esta definición. Descriptivo simplemente escribe algo que está sucediendo, como es el caso de un evento histórico, y prescriptivo es que está enseñando específicamente algo que debería suceder. En pocas palabras, una descripción o un comando que está pidiendo Dios que nosotros hagamos. El pasaje describe algo que sucedió cuando se trata acerca de descriptivo. Prescriptivo es algo que debería de suceder. Y la diferencia es muy importante entre las dos. Cuando un pasaje bíblico solo describe algo, pero se interpreta como prescriptivo, esto lleva a una mala interpretación y a un comportamiento erróneo, o un pensamiento erróneo acerca de lo que Dios realmente nos pide que hagamos. Te voy a poner un ejemplo. Toma en cuenta la historia de David y Goliat. Cuando tú lees la historia de David y Goliat, por ejemplo, al leerlo en 1 Samuel capítulo 17, estás leyendo la historia de David y Goliat, y te topas con la historia de que Goliat está blasfemando contra Dios de Israel y se burlaban del pueblo de Dios, y David lo combatió con una honda y una piedra y lo mató y le cortó la cabeza. Tú lees este pasaje de una forma narrativa, de una forma descriptiva, es decir, que te cuenta una historia. Estás aprendiendo acerca de la historia de David, acerca del valor que tuvo este hombre en confiar en Dios. Pero sería equivocado si es que tomas este pasaje de forma prescriptiva y se te ocurre el hecho de tomar unas piedras y una honda para atacar a cualquier hereje o cualquier persona que llega a tu casa enseñándote una doctrina diferente. Vendría a ser algo completamente equivocado porque estás tomando el pasaje descriptivo y supuestamente lo estás aplicando como que esa es la forma en como Dios quiere que trates con aquellos que enseñan mal o aquellos que son herejes. Sería absurdo. La Biblia relata de la victoria de David para nuestra edificación, pero la Biblia nunca nos ordena la forma como debemos de tratar a aquellos que van en contra de Dios. Un ejemplo menos dramático viene a ser entre descriptivo y prescriptivo. En el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de cómo los cristianos se reúnen en hogares. Vamos a ver unos pasajes. Por ejemplo, en Hechos 2:46 menciona acerca de que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Aquí menciona el pasaje el hecho de que los cristianos en ese entonces se reunían constantemente. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia que está en su casa, saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Aquí menciona que el hecho que se estaban reuniendo en hogares, que la iglesia primitiva usualmente se reunía para congregarse para hablar de la palabra de Dios en las casas. 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saluda muy afectuosamente el Señor. Nuevamente hace otra referencia acerca de que se reunían en hogares, en casas. Colosenses 4:15 menciona también, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando nuevamente aquí otra vez menciona que la iglesia que se reunían en casas. Cuando tú lees esta explicación bíblica, estás leyendo descripciones de qué es lo que ocurría en la iglesia primitiva. Ahora, algunos lamentablemente interpretan esto en el sentido de que nosotros tenemos que reunirnos en casa, de que esto es una obligación como cristianos reunirnos en casa y por ende cuando nos reunimos en edificios que esto está mal. Esto viene a ser un pensamiento errante. Y digo porque ninguno de estos pasajes que son descriptivos, que menciona que los creyentes se estaban reuniendo en hogares, nos dice que es una prescripción para nosotros que nosotros como creyentes en la actualidad tenemos que hacer. En el Nuevo Testamento en ninguna parte instruye a los creyentes que debemos reunirnos en los hogares. Estos pasajes explican que ellos se reunían en los hogares, pero no nos dice que tenemos nosotros en la actualidad que hacer lo mismo. La Biblia demuestra en una forma descriptiva que los creyentes se reúnen como una forma que ellos tenían en esa época, en ese entonces, para poder congregarse. Recuerdan que en ese momento tenían las sinagogas, pero exclusivamente para los religiosos judíos. Entonces, en el momento de la iglesia que estaba iniciando, no tenían una iglesia, un templo, algo grande para reunirse. Entonces iniciaron en hacerlo en casas. Por lo tanto, se permite reunirse en hogares, pero no necesariamente esto tiene que ser una obligación para que nosotros lo hagamos en la actualidad. Es decir, que lo que estás leyendo descriptivamente no se puede aplicar en forma prescriptiva para nosotros. Estás leyendo la historia de cómo en ese entonces ellos se reunían para alabanza, pero nosotros podemos hacer lo mismo a pesar de que eso no es una orden, a pesar de que no es una prescripción de cómo la iglesia tiene que ser guiada en este entonces. Otro ejemplo, y viene a ser la cuestión, por ejemplo, con respecto a cuántas veces se tiene que celebrar la comunión en la iglesia. Los primeros cristianos observaban la cena del Señor semanalmente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42 menciona, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 20:17. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. Aquí nuevamente, al acerca de partir el pan, la comunión que ellos tenían y que después se hacía la celebración de la Santa Cena que se conoce. En 1 Corintios 11:20 al 25, por cuanto os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Que no tenéis casa para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dio, y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa de mi nuevo pacto, que es mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Cuando leemos estos pasajes, mencionaban que ellos lo hacían frecuentemente, una vez a la semana. Esto es una descripción de la celebración de la cena, de la cena del Señor. Pero la realidad es que prescriptivamente no nos dice que nosotros tenemos que hacerlo cada semana. Ahora, ¿se puede celebrar la cena del Señor cada semana? Absolutamente, no hay ningún inconveniente de que cada iglesia lo haga. Ahora, ¿debe celebrarse la cena del Señor cada semana?
No. No hay ninguna instrucción prescriptiva que diga que nosotros tenemos que hacerlo cada semana. Es la libertad de la iglesia que decide tomar en cuestión de hacerlo cada semana, cada 2 semanas, lo que vean conveniente. Pero quiero que entienda la diferencia entre descriptivo, cuando estamos leyendo qué es lo que hacían, aquella narración histórica que estamos aprendiendo de la iglesia primitiva, con la comparación de prescriptivo, que es algo que nos dice que tenemos que hacer. Otro ejemplo, el don de lenguas es otra área en que es importante para los pasajes que refiere de descriptivo y prescriptivo. El libro de Hechos nos da varios ejemplos de personas que hablan en lenguas. Por ejemplo, en Hechos 2:4 menciona, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Algunos toman este pasaje que habla de una forma descriptiva de lo que ocurrió, las lenguas, y asumen que esto fuera algo prescriptivo. Pero esta es una interpretación incorrecta, porque estás leyendo lo que ocurrió en ese entonces. Eso no significa que tiene que volver a ocurrir en la actualidad, constantemente. La Biblia descriptivamente anuncia ciertas ocasiones que las personas son llenas del Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero las descripciones de lo que sucedió suelen confundirse con mandatos que la gente en la actualidad consideran que debe de ocurrir. La Biblia ciertamente nos ordena de una forma prescriptiva que debemos estar llenos del Espíritu. Claro ejemplo, Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Quiero que pongan atención a esto. Efesios es una carta que Pablo escribió a esta iglesia. Cuando leemos esta carta, esta es una prescripción que Pablo está dando a la iglesia de Éfesos. Es decir, que Pablo escribió directamente a un grupo de personas en un tiempo específico, en una localidad específica, dándoles un mensaje específico. Esto se aplicaba a ellos. Y para que nosotros debería ser lo mismo, es entender de que si es que ellos, siendo cristianos, recibieron esa prescripción de Pablo, un mandato exclusivo para la iglesia de Éfesos, nosotros como cristianos en la actualidad también deberíamos dirigirnos en obedecer esta prescripción que fue a la iglesia de Éfesos. Quiero que entiendan la diferencia. Originalmente Pablo escribió a la iglesia de Éfesos, a creyentes en ese entonces. Si nosotros somos creyentes y Pablo está hablando a esos creyentes una prescripción de que no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, entonces eso equivale a que nosotros como creyentes en la actualidad también tenemos que asumir esa responsabilidad, el obedecer esa prescripción que Pablo dio a la iglesia de creyentes que trasciende el tiempo. Esa es una gran diferencia entre descripción y prescripción. Descripción, podemos leer que está Pablo escribiendo a esta iglesia, pero al mismo tiempo está dirigiéndoles en que obedezcan un mandato específico como creyentes que se aplica también a nosotros. En ninguna parte dice que el hablar en lenguas siempre acompaña con estar llenos del Espíritu Santo. Y tampoco obliga a hablar en lenguas para todos. Es una obligación para hablar en lenguas para todos. Nunca menciona esto en las Escrituras. Esto no es prescriptivo. Cuando lees, referencias son descriptivas, pero no como en este caso que Pablo dirige específicamente a la iglesia en Éfesos a hacerlo. Entonces, como regla general, mucho de lo que ocurre en el libro de Hechos viene a ser descriptivo. Es decir, que son narraciones, que viene a ser historia de cómo se originó la iglesia primitiva. Mientras que mucho de lo que vas a encontrar en las epístolas, es decir, las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, vienen a ser prescriptivas, es decir, son indicaciones, vienen a ser instrucciones de cómo tiene que comportarse un creyente, cómo se tiene que comportar la iglesia en ese entonces y trasciende el tiempo y cómo se tiene que comportar la iglesia en la actualidad. Obviamente hay excepciones, por supuesto. En el libro de Hechos vas a encontrar pocas excepciones que hablan de cosas prescriptivas, como también en las epístolas vas a encontrar muchas descripciones de la historia. Claro ejemplo, el hecho de que se está dirigiendo a una iglesia y da saludos a personas en particular. Si es un versículo o pasaje simplemente que describe algo, sin nada dicho que es positivo o negativo,
entonces debes de tomarlo como tal, como algo descriptivo, algo que te enseña acerca de la historia, algo que te puede enseñar acerca de cómo se comportó la iglesia primitiva o qué ocurrió en la iglesia primitiva o cómo Dios se relacionó con la iglesia primitiva o como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y no debe considerarse como algo que tienes que aplicarlo ahora en la vida. Entonces, solo cuando las escrituras instruyen específicamente acerca de cosas que tienen que hacerse cuando se prescribe específicamente a los creyentes del Nuevo Testamento que hagan algo, debemos de tomarlo como un mandato y obedecer. El confundir los géneros de lectura viene a ser una pésima interpretación bíblica. Cuando tomas algo que es descriptivo y lo transformas en prescriptivo, estás teniendo una mala interpretación bíblica. Cuando tomas algo que es prescriptivo y solo lo lees nada más como que si fuera una narración, estás siendo desobediente a la palabra de Dios. Entonces, bien a ser, estas son las grandes diferencias entre descriptivo y prescriptivo. Y conectando a la siguiente pregunta, es en relación a esto, a una pregunta que me hicieron, que viene a ser, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación colectiva de familias? Cuando se habla acerca de la salvación de familias, muchos tal vez han escuchado que existe esta idea de que si es que tú eres salvo, tu familia también va a ser salva, que es una promesa de que tú y tu casa van a ser salvos. Y en tus hogares, si es que entra la salvación en una persona, el resto de personas de la familia van a ser salvas. Una comprensión adecuada sobre la salvación de hogar debe comenzar como lo que menciona la Biblia con respecto a lo que significa la salvación en términos específicos. Cuando se habla acerca de salvación, existe un camino, y ese camino viene a ser Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Cuando leemos en Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 7, del 13 al 14 menciona, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que os lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Juan 14:6 es un versículo muy famoso también, importante, que menciona a Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En Hechos capítulo 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, refiriéndose específicamente a Jesucristo. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos estos versículos nos enseñan acerca de que la salvación es una decisión individual, de que es únicamente por medio de Jesucristo, que no existe ningún otro mediador ni corredentor que venga a ser entre Dios y el hombre, y es únicamente Jesucristo, no existe ningún otro. También sabemos que el mandato de creer está dirigido a individuos, es el acto de una acción personal de arrepentimiento, convencerte de que darte cuenta de que eres un pecador y necesitas redención, necesitas el perdón de tus pecados que única y exclusivamente te lo ofrece Jesucristo. Por tanto, la salvación solo puede llegar a una persona que cree personalmente en Cristo. Creer en Cristo no es algo que un padre pueda hacer por su hijo, no es algo que una madre pueda hacer por su hija. El hecho de que un miembro de la familia del hogar crea no garantiza que el resto de la familia vaya a creer. Algo que recuerdo cuando estaba enseñando en grupo de colegio, es que siempre les mencionaba, sus padres pueden venir a la iglesia, pero quiero que entiendan algo. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Eso quiere decir que cada persona tiene una relación individual con Cristo. No puedes heredar esa relación o esa salvación como muchas personas piensan que ocurre. Jesús mismo indica que el Evangelio a menudo divide las familias. Si realmente quieres encontrar lo que dice la palabra de Dios acerca de cuando el Evangelio entra en una familia, viene a ser más división que cualquier otra cosa. Mateo 10, del 34 al 40 me dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si puedes leer entonces aquí lo que menciona las Escrituras, claramente habla acerca de que el Evangelio viene a traer división en la iglesia, ¿no? Perdón, en la familia. No tanto como muchas personas piensan que va a traer unión. Y muchos de ustedes son testigos al respecto del hecho de que cuando una persona llega a Cristo, tiende a existir una afección dentro de la familia. Estas palabras son muy fuertes, pero prácticamente es lo que ocurre dentro de una familia cuando Cristo entra. Y el hecho de que tú seas salvo no quiere decir que la familia va a convencerse y de que la familia va automáticamente a admitir lo que tú estás experimentando. Jesús claramente experimentó también esta diferencia, ni siquiera sus hermanos creían en él. A pesar de que él hizo milagros, desconfiaban de él y no fue hasta el final que realmente entendieron que él era el Mesías. Entonces, no hay garantías, no hay promesas. Pero muchos se van a poner a pensar, ¿cómo puedes analizar estos pasajes? Porque muchos han escuchado y han leído estos pasajes que hablan acerca de que existe una promesa de la salvación en la familia. Por ejemplo, en el hecho de leer en el libro de Hechos 11:14 que dice, ¿quién te dirá tus palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Bueno, entonces aquí estamos leyendo algo que supuestamente contradice lo que acabo de explicar. Pero, contexto, contexto, contexto. La importancia es de leer siempre el contexto de los pasajes. Nunca leas un versículo fuera de entender el contexto. Aquí igual viene a ser otro pasaje que si lo lees menciona entonces aquí en versículo 31 que dice cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Otro pasaje que menciona supuestamente una promesa que es garantizada para que cuando una persona cree, el resto de la familia cree. Si recuerdan lo que expliqué al principio, lo que estamos leyendo viene a ser una descripción. En primer lugar, como cualquier pasaje de escritura, debemos considerar el género o el tipo de lo que estamos leyendo. En el caso que se encuentra en el libro de Hechos, es una narración histórica de los eventos reales, es decir, esto es un pasaje descriptivo. No se puede asumir automáticamente que un evento descriptivo se aplique a todas las situaciones en la actualidad como que si fuera algo prescriptivo. Sería tan absurdo como pensar que cuando lees Sansón, por ejemplo, en Jueces 16:3, que él se dejó crecer el cabello y arrancó unas puertas de un reino y las fue cargando, que vas a pensar de que, bueno, la única forma para poder ser fuerte es solo dejarme crecer el cabello y eso es lo que va a ocurrir conmigo. Sería tan absurdo como eso, el leer algo descriptivo y aplicarlo como que si fuera una prescripción de así es como funcionan las cosas. No podemos tomar datos históricos narrativos y convertirlos en promesas actuales. Esto es una pésima hermenéutica. Ahora, si piensas que estoy hablando una mala palabra, no, esta es una palabra importante. Hermenéutica habla acerca de la interpretación de las escrituras. Es una ciencia de interpretación de las escrituras. Entonces, para aplicar una hermenéutica correcta, tienes que analizar lo que estás leyendo. Y en este caso estás leyendo algo descriptivo, es una narración. El hecho de que Dios le prometiera a Cornelio, por ejemplo, que es el primer caso, el primer pasaje que leímos, cuando Pedro se acerca a esta familia de gentiles, el contexto menciona esto, de que Dios envió un mensajero, un ángel, a Cornelio y también Dios se reveló a Pedro haciéndole caer en cuenta que tiene que ir a este grupo de gentiles y predicarles el evangelio. Entonces, cuando llegó, él y toda su familia estaban presentes. Y cuando dijo Pedro que su familia iba a ser salva, como lo mencionamos anteriormente, como está aquí el pasaje, déjame regresarlo aquí, tú y toda tu casa menciona, esto no significa que es una promesa que se aplica para nosotros también. Esto es algo que ocurrió específicamente con Cornelio. Significa que las promesas se aplicaban única y exclusivamente a él y a su familia, no a nosotros en la actualidad, no a cualquier persona en otra parte del mundo. Eventos como estos fueron promesas específicas a una persona específica en un momento específico. Así que debemos de tener cuidado al interpretar tales promesas como que si fueran prescriptivas, como que si fuera algo universal, algo que nosotros también podemos
como aprovechar, tomar como que si fueran nuestros. Debes separarte de ese entorno porque es un evento histórico, no puedes aplicarlo en tu vida. Incluso el contexto aclara que la salvación es individual y no colectiva. A eso es lo que me refiero de leer el contexto. Cornelio le daba la bienvenida a Pedro en su casa y dice, estamos todos aquí, como menciona Hechos 10:33. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Toda la casa de Cornelio se reunió para escuchar todo lo que Pedro tenía que decir. Pedro les predicó. Todos que estaban presentes escucharon el Evangelio y todos respondieron. Todos los que estaban en la casa de Cornelio creyeron y fueron bautizados, como lo menciona en Hechos 11 del 15 al 18. Es por el hecho de que cada individuo escuchó el Evangelio y tomó la decisión de creer lo que mencionó Pedro. Lo mismo ocurre en el caso del carcelero, como mencioné el siguiente pasaje, de la promesa de que sería salvo con su hogar. En Hechos 16, del 31 al 34, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Nuevamente, aquí es cuando las personas tienden solo a leer este pasaje y lo toman como promesa y declaro que esta promesa es mía. Yo afirmo y arrebato, Señor, a mi familia para ti. Son realmente palabras que no tienen ningún fundamento bíblico. Pueden sonar muy espirituales, pueden sonar muy importantes, pero realmente no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque estás leyendo algo descriptivo. Aquí menciona específicamente al carcelero, que Pablo le dice que serás salvo tú y toda tu casa. Y continúa aquí que tanto el carcelero como su familia fueron expuestos al Evangelio y todos creyeron individualmente. Menciona aquí, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Okay? Nuevamente, cada uno fue expuesto al Evangelio y cada uno respondió individualmente al Evangelio. Esta promesa le da al individuo y es específico acerca de lo que ocurre. Sin embargo, este contiene una promesa adicional que claramente puede ser universal. Algo que sí puedes tomar de este pasaje descriptivo y tomarlo como promesa es algo que abarca, lo que menciona aquí, que puede abarcar y aplicarse a nosotros, es el hecho de aquella promesa que habla exclusivamente, que dice que si crees en el Señor Jesús, serás salvo. Aquí estás leyendo un pasaje descriptivo, pero está narrando una verdad que se aplica por todos los tiempos. Si es que crees en el Señor Jesús, serás salvo. Y está hablando de una forma individual. Entonces, aquí podrías tomar esta parte de lo que menciona la narración y aplicarlo personalmente y en la actualidad, que puede aplicarse en cualquier parte del mundo. El que cree en el Señor Jesús será salvo. Su salvación no se debió a que fueran parte de la casa del carcelero, la familia, la esposa, los hijos. No se salvaron porque el jefe del hogar fue salvo, sino porque cada uno fueron expuestos al Evangelio. Cada uno de ellos creyeron por sí mismos en el Evangelio. Otro ejemplo que también suele darse es la relación matrimonial, que supuestamente esto también te puede ayudar para salvar a tu pareja o salvar a tus hijos, como lo menciona en 1 Corintios 7, 14 al 16, que menciona, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, cuando leemos esto, el contexto habla acerca de que la palabra santificado se refiere no a ser salvo, sino al proceso que el matrimonio contrae, el hecho de la santidad de la relación matrimonial, lo que es en sí. Pablo enseñó a los creyentes cristianos que no deben de estar en yugo desigual. En 2 Corintios 6:14 claramente dijo, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Claramente aquí le está enseñando que como cristianos, si es que Cristo es tu amor,
si es que Él es tu enfoque principal, tú no tienes por qué estar en una relación cercana con alguien, ni tener un mejor amigo, ni tener un novio, pero un esposo que no sea cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho de que estar en yugo desigual significaría estar con una persona que no está enfocada en el amor primordial que viene a ser Cristo, como tú, si es que eres cristiano, lo estás. Esto no quiere decir que no puedas tener amigos, quiero aclarar eso también. Tú puedes tener todos los amigos del mundo, pero cuando se trata acerca de una relación íntima, como es un mejor amigo, como es un novio, un esposo, una esposa, tiene que ser una persona que realmente está caminando en la misma dirección que tú estás caminando en tu amor por Cristo. El temor de algunos en la iglesia en este entonces, cuando Pablo escribió estos pasajes, estaba dado porque si es que ellos que ya se habían casado con incrédulos, o resulta que los dos eran incrédulos y una de estas personas se convirtió, el hecho de que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y sigue todavía casado con una persona que no es creyente, ¿qué ocurría con ellos? Y Pablo viene a darles esta instrucción específicamente con respecto al hecho de continuar en la relación, al hecho de no divorciarse, porque ellos pensaban, bueno, como yo soy creyente y estoy con una persona que no es creyente, estoy viviendo en pecado. Bueno, déjame decirte que si es que los dos no eran creyentes cuando se casaron, entonces esa es la información que Pablo les estaba dando. Pero si es que tú eras creyente y te uniste con un no creyente, ahí ya pecaste, porque la instrucción era directamente, no te unas con un no creyente. Pero, volviendo al punto, el mensaje vendría a ser en este caso el hecho de que si estás en un matrimonio con una persona que no es creyente y tienes hijos con esa persona que no es creyente, Pablo les está aclarando que tu matrimonio todavía sigue siendo santificado. El hecho de que estás casado ante los ojos de Dios y que tus hijos no son los hijos equivocados, tus hijos son legítimos. Entonces está santificando la idea del matrimonio, de la unión, a pesar de que estén en yugo desigual. Pablo quiere aclarar sus temores a estos creyentes en esta iglesia de que al estar casado con un incrédulo vendría a ser como un pecado, y que no deberían de buscar el divorcio, que su relación matrimonial es santificada ante los ojos de Dios, es decir, que es santa ante los ojos de Dios, basada en la fe del cónyuge. La relación viene a ser santificada ante los ojos de Dios. Asimismo, los hijos del matrimonio son legítimos ante los ojos de Dios. Por ende, este pasaje no tiene nada que ver con el hecho de que existe una salvación por asociación, como Pablo incluso lo recalcó en 1 Corintios 7:16, como lo menciona, que dice, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? ¿A qué se refiere esto? Viene a ser el hecho de que si estás en una relación y tú no eres creyente, pero estás con una persona, perdón, estás en una relación y la pareja con que tú estás no es creyente, ¿quién sabe que por el hecho de tu conducta apropiada, de tu amor ágape, de tu amor desinteresado, de tu amor servicial por tu pareja, a pesar de que no se lo merece, eso puede cambiar su perspectiva y analizar, wow, qué increíble, hay algo que ha transformado tu vida y te ha hecho una mejor persona y yo quisiera conocer aquel ser que transformó tu vida. A esto se refiere. ¿Cómo puede ser que tal vez tú no puedas ser un instrumento para que tu familia pueda llegar a conocer a aquel que te transformó? La Biblia no promete la salvación del hogar. Pero eso no significa que un padre o una madre piadosa no tengan una influencia espiritual profunda en los hijos o en la familia. El líder del hogar marca el rumbo de la familia y en muchas maneras incluso espiritualmente. Es interesante cómo cuando el hombre del hogar, la cabeza del hogar, va constantemente a la iglesia, es increíble cómo el resto de la familia lo sigue. Pero si la madre lo hace, generalmente la familia no tiende a seguir ese liderazgo. Es por eso la importancia de tener un líder espiritual y cómo los hombres somos llamados a ser cabezas del hogar, cabezas de la esposa, de los hijos y liderar a la familia en un amor a Cristo. Pero nuevamente, nosotros somos aquellos que guían espiritualmente, pero nosotros como esposos, como padres, no podemos salvar a nuestra esposa, no podemos salvar a nuestros hijos. A pesar de que la salvación no se transmite entre familias, tu testimonio puede atraer a los demás a Cristo. Dios puede llamar a un individuo y luego
lo usa como una especie de anzuelo espiritual para que el resto de la familia pueda llegar a conocer acerca del Evangelio. Esto viene a ser una respuesta con respecto al hecho de la salvación familiar, que realmente no existe. Viene a ser salvación individual. Y nuevamente, lean los contextos de los pasajes. Cada vez que escuchan versículos de este sentido, es importante analizar cuál es el contexto para no caer en el error de tomar algo que es descriptivo y usarlo como que si fuera prescriptivo. Y peor aún, transformarlo como que si fuera una promesa cuando en realidad ni siquiera lo es. Vamos con la siguiente pregunta, que viene a ser: ¿es Jeremías 29:11 aplicable para nosotros? Bueno, siguiendo la línea de este tipo de preguntas, Jeremías 29:11. Muchos de ustedes han escuchado este pasaje que viene a ser súper popular, que viene a ser este versículo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Muchos de ustedes han visto este versículo bordado en almohadas, en tazas de café, lo ves en espejos, en la pared cuando entras a la casa de alguien. Es un versículo que es muy popular. Y la gente lo usa en camisetas, en calcomanías, en diferentes lugares. Pero la pregunta viene a ser esto: si es que este versículo realmente es aplicable para nosotros. A menudo este versículo se conoce como una promesa de esperanza para personas que están afligidas y desanimadas. Sin embargo, antes de que pueda aplicarse, primero debemos entender cuál es el contexto de este pasaje. Para comenzar, la interpretación tiene que organizarse de esta forma. Cuando leas la palabra de Dios, considera que en la palabra de Dios vas a toparte con dos convenios totalmente diferentes. Uno que es el Antiguo Testamento, que viene a ser un convenio que fue para el pueblo de Israel, y viene a ser otro en el Nuevo Testamento, que parte desde la llegada del Mesías, y que son dos convenios totalmente diferentes. Cuando leemos este tipo de convenios y la diferencia de estos dos convenios, y al leer Jeremías, nos encontramos que Jeremías se encuentra en el Antiguo Testamento, viene a ser en el Antiguo Convenio. Siguiendo esta interpretación, debemos tener en cuenta que el pasaje y la aplicación viene a ser específicamente para el pueblo de Israel en aquel entonces, en aquel tiempo. Un pasaje puede tener solo un significado. No existen varios significados. Un pasaje única y exclusivamente tiene el significado que el autor original intentó o inició para entregar a aquella persona que fue escrito. Cuando estás en un estudio bíblico y pronto escuchas gente que dice, leamos este pasaje, y de pronto se lee este pasaje. Y a alguien se le ocurre decir, ¿qué significa este pasaje para ti? ¿Cómo interpretarías este pasaje? Mira, por más de que te caiga bien la persona, por más de que te caiga bien el pastor o líder o con quien persona que estés hablando, realmente es irrelevante la interpretación que cada persona tenga. Existe solo una interpretación, la interpretación que el autor original tuvo para escribir tal pasaje. Ahora, existen diferentes aplicaciones y eso es algo completamente diferente. Interpretación es la intención original que el autor tuvo para escribir lo que nosotros leemos. Aplicación significa es cómo te afectó, cómo te ministró tal pasaje que leíste. Entonces, esas son las grandes diferencias entre aplicación e interpretación de ese pasaje. En Jeremías 29, cuando leemos, este pasaje está dirigido exclusivamente a los exiliados en Babilonia. Como castigo por los pecados, Judá, el pueblo de Israel, Dios los había llevado a los babilonios para destruir Jerusalén y llevarlos y destruir completamente el templo y llevarse varias personas a Babilonia. Por ejemplo, al leer Jeremías 25 del 8 al 14, podemos leer, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra la tierra, contra sus habitantes,
y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna, y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones, pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré esa nación por su y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Cuando leemos este pasaje, es realmente muy específico que Jesús está hablando al pueblo de Israel, su pueblo escogido, en el cual se había comportado mal, había desobedecido constantemente y los castigó destruyendo el templo, sacándolos, exiliándolos de la tierra prometida para llevarlos a Babilonia. Jeremías escribe a los exiliados para decirles que la gente volvería a la tierra después de 70 años, como lo menciona en el versículo 10. Luego les asegura en el versículo 11 que Dios no los ha abandonado, sino que serán restaurados, que regresarán a la tierra prometida. Los planes de Dios para su pueblo eran para bien y no para desastre, para darles un futuro y esperanza. Es decir, que a pesar de toda la disciplina que experimentaron, aún así, el pueblo escogido de Dios, Israel, todavía tenía una preferencia de Dios por ellos. En la aplicación principal de Jeremías 29:11, cuando leemos este pasaje, no tiene nada que ver con ninguna persona que viva hoy. Cuando leemos este pasaje de Jeremías 29:11, cuando dice que los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, cuando habla acerca de vosotros, no está hablando acerca de aquellas personas que estás relacionándote en la iglesia, no está hablando acerca de tu familia, no está hablando acerca de tu país, está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. No tiene nada que ver con la actualidad. Este versículo se aplica únicamente a los judíos que estaban exiliados en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Si quieres apoderarte de este pasaje como una promesa personal, diciendo, no, yo declaro que esta es una promesa para mí, que Dios tiene planes para mi vida, que tiene planes de bienestar y, y no de calamidad, pues déjame decirte esto, que si es que vas a tomar un pasaje del antiguo convenio, tienes que también tomar el contexto de ese pasaje. Y viene a ser también esta estipulación que viene en el mismo capítulo que Jesús menciona. Perdón, la palabra de Dios menciona. Así dice el Señor de los ejércitos. Esto les está hablando a las mismas personas que mencionó en Jeremías 29:11. Los mismos que están diciendo a vosotros, a estos también les está diciendo esto. Y si es que tú te quieres incluir en este grupo de que quieres recibir estos planes de bienestar, también te incluye esto. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y aprobio en todas las naciones donde los he arrojado, porque no han escuchado mis palabras, declara el Señor. Aquí viene a decir que si es que ellos no obedecen el convenio que habían tenido, esa relación de convenio que Dios tuvo con el pueblo de Israel, y vuelven a desobedecer, entonces van a ser maldecidos con todo lo que está describiendo. Ahora, déjame decirte, ¿estás dispuesto también a tomar esa promesa? ¿Te gustaría también asimilar estas palabras para que sean tuyas?
¿Estarías dispuesto a tomar estas escrituras y bordarlas en tu almohada? ¿O ponerlas en tu taza de café? ¿O ponerlas en la puerta de tu casa o en la sala y aprovecharte de esta promesa también? Solo para hacerte caer en cuenta de que no es productivo tomar pasajes bíblicos fuera de contexto y transformarlos como que si fueran prescriptivos y pensar de que son para ti. Nuevamente, ¿no? Cuando haces esta diferencia, no se trata acerca de leer versículos y apoderarte como que si fueran tuyos. No puedes robarte promesas que no te pertenecen. No puedes tomar y arrebatar cosas que realmente ni siquiera son tuyas. Sería tan absurdo como el hecho de que, imagínate que alguien en tu familia fallece y te deja una herencia gigantesca. Y de pronto yo aparezco en la oficina cuando están leyendo el testamento y de pronto dice, yo me apodero de esa promesa de recibir ese dinero en mi posesión. Ahora, tú claramente vas a decir, discúlpame, pero es mi nombre el que está hablando ahí y se está refiriendo a mí y este dinero es para mí. No, pero yo tomo esas palabras que están escritas y me apodero de ellas. Qué absurdo suena, ¿verdad? Viene a ser el mismo sentido el hecho de tomar pasajes bíblicos que no te pertenecen y como apoderártelos como que si fueran tuyos. Contexto. Lee el contexto y te vas a dar cuenta de que muchos incluso de los versículos que estaba leyendo son errores de interpretación que has escuchado tal vez de algún pastor o de alguna persona que enseñó y lo tomas como que si fueran promesas que te pertenecen cuando realmente no lo son. El pasaje no se refiere a nosotros, pero habla claramente de lo que puedes leer en este pasaje, habla acerca del carácter de Dios. Cuando lees en Jeremías 29:11, algo que puedes tomar de aplicación aquí es el hecho de que estás reconociendo a un Dios misericordioso, que a pesar de que está tratando con este pueblo necio, a pesar de que esta gente se portó tan mal, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo amoroso. Demuestra su gracia para con ellos. Dios había prometido traer a Israel de regreso. Por tanto, los exiliados podían estar seguros de que tenían un futuro y una esperanza. Estas palabras, siendo un israelita en ese entonces, realmente te llenaban. Al decir que nuestro Dios, a pesar de que nos hemos apartado de Él, a pesar de que le hemos desobedecido, aún así vela por nosotros. Este Dios que cuidó y protegió al pueblo de Israel en aquel entonces, en aquel tiempo, también es el mismo Dios que nosotros alabamos y adoramos en el día de hoy. Entonces puedes aplicar el hecho de que ese Dios bondadoso es el mismo Dios que vela por ti. Esta es una promesa que no se hizo a todas las naciones, sino que se hizo al pueblo de Israel en ese entonces. Asimismo, Dios ha prometido a los creyentes en Cristo ciertas cosas que no son aplicables a toda la humanidad. Para aquellos que están en Cristo, Dios ha prometido que nuestros pecados son perdonados y que somos justificados por el trabajo culminado de Jesucristo en la cruz. Dios tiene planes para los que están en Cristo, pero no para el resto de personas. Muchas personas se jactan diciendo, yo soy hijo de Dios porque yo vine a este mundo y en realidad no vienen a ser hijos de Dios. En el libro de Juan claramente especifica que únicamente a los que creen, a ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo el mundo cuando viene toma el primer aliento en este planeta, son creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero el momento en que confiesas que Jesucristo es el único camino, verdad y la vida, que Él es el único que te puede salvar, que Él te redimió por el trabajo que hizo en la cruz, es en ese momento donde al ser justificado por lo que Él hizo, pasas a ser parte de la familia de Dios, pasas a ser un hijo de Dios. Es decir, que esa es una promesa que cualquier cosa que leas en la Biblia del Nuevo Testamento va dirigida única y exclusivamente a aquellos que han nacido nuevamente, aquellos que son salvos, aquellos que son redimidos por Jesucristo. Y esas promesas que lees son exclusivamente para ellos, para nosotros que estamos en Cristo, no para el resto del mundo. Claramente, Romanos 8, 31 al 39 menciona. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena
Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros refiriéndose a cristianos, no al resto del mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesús, Señor nuestro, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto te dice que cuando tú has nacido nuevamente, cuando tú has sido redimido por el trabajo culminado de Jesucristo, tu salvación es permanente y no puede perderse, porque no existe nada, como lo menciona aquí claramente las Escrituras, que ni lo alto, ni lo bajo, ni nada puede quitarte acerca del amor que Dios te ha dado, de la redención que Dios te ha dado. Entonces, esto viene a ser una promesa exclusivamente para aquellos que han nacido nuevamente. Si tú lees Jeremías 29:11, estás tomando una promesa que fue para el pueblo de Israel. Si tú lees Romanos 8:31 al 39, estás tomando promesas que son exclusivamente para cristianos. Con demasiada frecuencia Jeremías 29:11 se cita sin contexto y es aplicado universalmente y da la impresión de que Dios fuera aquel abuelo cariñoso que solo quiere mimarnos. Pero, como leemos el contexto, también no se trata acerca de eso. Jeremías 29:11 prometió que la nación de Israel resultaría restaurada, pero en pocos años, pero fueron después de 70 años que ocurrió esto. Pasaron por muchas tribulaciones y mucho sufrimiento para poder llegar a este punto. La mayoría de las personas que escucharon estas palabras murieron, ni siquiera pudieron ver la promesa cumplida. Y en el futuro, es decir, ahora, cuando nosotros leemos Romanos y entendemos que muchas de las promesas que se dan también de la misma forma son esperanzas que tenemos en Cristo, pero vamos a experimentar tribulación, vamos a experimentar momentos difíciles. Pero como lo menciona en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La promesa descrita en Romanos 8:28, por ejemplo, es específicamente que, aunque los creyentes enfrenten todo tipo de peligros y de persecuciones en esta vida, ya sea tribulaciones, angustia, como nuevamente menciona 8:35, que dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro, espada. Que a pesar de que experimentamos todo este tipo de cosas, aún así podemos contar con la fidelidad de Dios, porque Él nunca nos abandonará. En esta vida los creyentes tienen la esperanza debido a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero el fruto de esa esperanza y la prosperidad que Dios ha planeado para los creyentes se realiza plenamente solo después de que termine esta vida de sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de que la plenitud, el hecho de estar completo, únicamente va a ser cuando estemos en presencia de Dios. En esta vida vamos a experimentar tribulaciones, vamos a experimentar angustias, vamos a experimentar todo tipo de calamidades. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a poder disfrutar de aquella presencia que nos va a poder ayudar a lidiar con estas tribulaciones, con estas dificultades en la vida y poder tratar de sobrellevar todo de la mejor forma, porque es el Espíritu Santo el que nos da toda la capacidad de poder enfrentar la vida, de poder enfrentar el dolor. Y sabemos que la esperanza que tenemos en Cristo es que vamos a poder ser glorificados. Esto quiere decir que vamos a tener nuevos cuerpos, vamos a tener una nueva capacidad de poder glorificar a Dios en un cuerpo donde no vamos a poder pecar. Y anhelo muchísimo estar en este tiempo de poder estar en presencia de Dios y poder glorificarlo sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de tentación que pueda hacerme caer. Pero, nuevamente, esa es una promesa que es exclusivamente para cristianos. Y si es que tú que estás viendo este video no eres un cristiano, déjame ponerte
en un reto, algo muy importante. Algo que ocurrió grandemente en mi vida fue el exponerme a la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Realmente mi transformación espiritual vendría a ser por el hecho de que Dios, por medio de su palabra, me hizo ver la verdad. Y quiero poner en reto que leas el libro de Romanos. Una vez que terminas de leer el libro de Romanos, puedes leer el libro de Juan, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y analiza dos cosas importantes. En el libro de Juan analiza quién es Jesús. Y trata de leerlo sin ninguna noción previa acerca de quién es Él. Solo lee quién es Jesús y cuál sería tu conclusión después de todo lo que leíste el libro de Juan. Y el libro de Romanos trata de analizar cuál es la forma en la cual Dios pide que podamos ser salvos. Cuál es nuestra única alternativa para poder ser salvos. Y a partir de eso, saca tus propias conclusiones al respecto. Todo esto te lo comparto porque realmente me interesa tu salvación. Me interesa que puedas conocer de Cristo y sobre todo que puedas vivir a plenitud en Él. Porque en Él encuentras la vida, ya que Él dijo que es la vida y la verdad. Es lo que tengo para ustedes. Gracias por sintonizarnos por este video. Si tienen más preguntas de cualquier aspecto de la Biblia, de creencias, religiones, estaremos encantados en responderlas. Saben que pueden conectarse por medio de nuestra página aquí en Calvario o mandarnos un mensaje personal. Ese es mi correo en cristian@calvario.org, o si pueden mandarme un mensaje por Facebook, Messenger, lo que ustedes vean conveniente, con cualquiera de sus inquietudes. Mientras tanto, espero que sigan leyendo la Biblia y que puedan conocer más de Cristo. Y nos estaremos viendo hasta en 2 semanas. La próxima semana va a ser en inglés. Y hasta pronto. Esperemos que sigan sirviendo a Dios. Mientras tanto, ve a servir a tu Rey. Dios los bendiga.